nosotros ahora vamos a conocer los detalles de esta interesante novela, ya que estamos estos días en la Feria del Libro, en la 51 edición de la Feria del Libro, pues vamos a adentrarnos en esta lectura, Cautivas, de Paz Fanlo. Tenemos aquí a la autora. Paz, bienvenida al programa. Muchas gracias. Bueno, una novela que yo decía histórica y además muy interesante porque aborda un tema que yo creo que se ha explorado muy poco en la literatura, que es la esclavitud de mujeres, de niñas, de chicas moriscas tras la rebelión de las Alpujarras en Granada. Bueno, pues quedaron ahí una serie de moriscos que cayeron en la esclavitud, tanto ellos como ellas, aunque tú te centras en ellas, ¿no? Sí, sí, porque esclavos fueron más las mujeres, porque hombres murieron en las incursiones en la sierra con los soldados de la corona, pues ellos morían. Otros también se fueron a la sierra y se refugiaron en la sierra, ¿no? Sí, sí, sí. Los Monfí, que dicen también que se refugiaron sí. en la sierra y eran como una especie como de bandoleros, ¿no? Sí. Pero sí, ellas, sí. las que quedaban en las ciudades, sí. la mayoría terminaban siendo esclavas. Sí, ellas cuando los soldados entraban en las casas, en los pueblos, las cogían prisioneras y luego eran vendidas en los mercados de esclavos. ¿A familias pudientes de la sí, época? Sí, sí, claro. Normalmente eran tratantes los que las compraban y esos ya tenían o las iban a vender a otros mercados o ya tenían encargos para llevárselas a alguna familia determinada. Es el caso de las mías, que es un tratante que las lleva a una familia pudiente. ¿Quiénes son las protagonistas de esta novela, de Cautivas? Sí, la novela está escrita por una chica joven que es la nieta de la protagonista, de la mujer que hacen cautiva con su niña de 2 años. Ella había vivido en Granada, pero al casarse se va a vivir a un pueblo de las Alpujarras y ahí es donde le pilla la rebelión de las Alpujarras. Por tanto, nos situamos a finales del siglo XVI, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. En 1568 es la rebelión y a ella la cogen pues en pocos meses después. ¿Qué ingredientes crees tú que tiene tu novela que la definirías como libro? Pues es una novela dramática, yo decía una novela histórica porque refleja una parte de nuestra historia, pero ¿dentro de qué género marcaría esta novela y cuáles serían sus ingredientes principales? Pues para mí es una novela histórica, pero lo que dices bien es que cuenta un drama que afortunadamente al final las personas que lo han leído me dicen que les deja un buen sabor de boca. Al fin y al cabo la esclavitud en España llegó a terminarse, sí, pero tardó mucho. Hasta el año 1836 no hay un decreto de la corona en la que la esclavitud se termina. Hasta entonces ha habido esclavos en España, pero no se dice nada de ellos en los libros. Han pasado de una manera muy casi invisible, ¿no? Cuando repasamos la historia en los libros de historia es que no se menciona estos episodios, ¿no? Y eran mujeres en este caso, ya digo, bueno, que es que no eran dueñas de sus vidas, ¿no? No, en absoluto. No podían decidir, no podían... No. Y además ser esclava y ser mujer era lo peor. Morisca, además. Y morisca, porque los hombres pues se les dedicaba a las labores del campo o los moriscos sabían muy bien las cosas de albañilería, la yesería, todo esto que conocemos, ¿no? Y los dedicaban a esas labores, pero las mujeres las podían poner en alguna industria, podían mandarlas salir al campo, hacer las labores de la casa y ya incluso algunos señores las utilizaban para tener esclavitos, porque el hijo de una esclava, aunque fuese hijo de un marqués o de una persona muy pudiente, era esclavo por ser hijo de esclava. Y claro,
Yo supongo que ahí las mujeres era donde peor lo pasaban, Claro. porque tener hijos y que fuesen esclavos... Que ya nacieran con ese Sí, y que te los destino. podían vender, porque claro, los esclavitos servían para aumentar el patrimonio del señor o para ser vendidos. Oye, Paz, ¿y tú por qué crees que este episodio o esta parte de nuestra historia no se ha abordado suficientemente o no se ha escrito apenas sobre este tema? ¿Por qué crees? Bueno, al principio, hace siglos, pues durante varios siglos estuvo el problema de los berberiscos y de que se llegó a pensar si los moriscos podían ser, digamos, hoy una quinta columna que podría ayudarles, entonces por eso los expulsaron y no eran bien vistos. Y después la historia que se ha estudiado, que se ha dado en los institutos, en las escuelas, pues es más bien una historia de los reyes, las batallas, los éxitos, pero en la cosa social ya empezó a finales del siglo XIX, en el XX ya se ha empezado a estudiar más la vida de la gente, Sí. que son los que han hecho realmente nuestra historia y son nuestros antecesores. Sí. Pues me parece muy interesante la historia que nos proponéis, sobre todo muy desconocida ese lado, ¿no? Ese apartado de nuestra historia que apenas se ha escrito, como decíamos, sobre ello, y aquí a través de estas protagonistas pues ponemos luz sobre una realidad que existió, que es la esclavitud en Nueva España, y además cómo se cebó esa esclavitud con las mujeres más débiles de esa época, de finales del siglo XVI, con esas moriscas que quedaban al servicio pues de los amos, de las familias pudientes que eran sus dueños, ¿no? Sí, sí, sí. Tremendo. Cautivas, de Paz Fanlo, editorial Tugia. Sí. Bueno, me imagino que en librería física y también por internet se puede adquirir, ¿no? Sí, también voy a firmar ejemplares en la Feria del Libro de Málaga el día 7, el sábado, sábado, a una hora muy buena, a la hora del aperitivo, a las 13. A la 1 de la tarde, sábado, en la Feria del Libro, ¿en qué están? En el de Proteo. En Proteo. Sí, una librería conocidísima por todos. Pues en la Plaza de la Marina a la 1, en el stand de Proteo, estará Paz Fanlo para firmar ejemplares de su novela Cautivas. Muchas gracias. Paz, muchas gracias por venir al programa y enhorabuena por escribir esta novela, que desde luego es una historia muy interesante, ¿eh? Gracias a vosotros. Muchas gracias.